Hola, nosotros somos María Fernanda Villaseñor, María Martínez del Campo, Eduardo Garduño y Víctor Villanueva y vamos a presentarles nuestro proyecto de caracterización de biodiesel. ¿Me cambias? Bueno, nuestros objetivos en este proyecto, o sea, lo que queríamos era hacer un estudio teórico de la síntesis y caracterización del biodiesel y para esto los objetivos principales fueron conocer el proceso de síntesis de biodiesel a partir de la biomasa, proponer un mecanismo de síntesis de biodiesel en el que cada rubro de producción estuviera alineado con los principios de la ingeniería verde y estudiar y analizar las diferentes técnicas de caracterización del biodiesel. Actualmente, el 97% de la producción de metanol se basa en el uso de recursos fósiles como gas natural, gas ligero de refinerías o nafta. Entonces, la síntesis de metanol es un área industrial que tiene muchos puntos de mejora desde el punto de vista de la sustentabilidad. El metanol es un producto químico muy importante en la industria y una gran cantidad de su producción material se utiliza para elaborar sustancias químicas de mayor valor como ácido acético o formaldehído. El metanol también se puede usar como una alternativa para la energía limpia y renovable. Este se produce principalmente a partir de gas de síntesis, que está compuesto por hidrógeno y dióxido de carbono, y en menores cantidades puede tener dióxido de carbono y metanol. Sin embargo, no. Una alternativa un poco verde que vimos es el uso de la biomasa. Entonces, esta biomasa se puede usar como un starting point para tu producción de gas de síntesis, formando entonces un metanol verde. Y entonces este metanol verde, además de tener beneficios ambientales, también puede conducir a reducciones considerables de costos y a reducciones de gases emitidos. Por eso optamos por hacer un estudio de esta síntesis a partir de la biomasa. Bueno, el biodiesel es un combustible renovable que se usa en motores de diésel y es un reemplazo del gasoil producido por petróleo. Es una mezcla de ésteres de ácidos grasos saturados e insaturados de diferentes pesos moleculares, que es como se puede mostrar ahí en las reacciones, derivados de la transesterificación de aceites o grasas biológicas. Y en estas ecuaciones se puede ver que se puede producir químicamente reaccionando cualquier aceite con alcohol en presencia de un catalizador. Entonces, tienes tu aceite o tu alcohol y produces tu biodiesel. Tiene las ventajas que disminuye las emisiones de monóxido de carbono y es un combustible renovable, además de que puede extender la vida útil del motor. Sin embargo, también este biodiesel puede llegar a atacar los conductos plásticos y también puede generar una mayor cantidad de emisiones de óxidos nitrosos. Entonces tienes que considerar esto al utilizar el biodiesel. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito más a detalle de la síntesis de biodiesel. Como mencionó ahorita Mafer, nuestra idea fue sí buscar hacerlo desde la biomasa para intentar asegurar que cada punto de la síntesis fuera renovable y no nada más la parte final de la síntesis del biodiesel. Gracias. Ahí está el diagrama de flujo del proceso que proponemos. Y es importante mencionar que esta parte del proceso que proponemos es teórica, que son las condiciones óptimas de cada punto, ¿no? Son las condiciones óptimas de gasificación para tener un syngas, que a su vez este syngas tenga la composición óptima de hidrógeno y de monóxido para obtener el metanol que tenga las condiciones características ideales para poder hacer la reacción de transestrificación y llegar al biodiesel. Entonces, básicamente lo más importante de este diagrama es que proponemos usar en el punto 1 un gasificador de flujo dual fluidizado. Esto porque permite tener mucho mayor proporción de hidrógeno con respecto al CO para el gas de síntesis que vamos a obtener después. Y que la reacción de transestrificación se dé una vez que el metanol ya fue obtenido a condiciones óptimas gracias a que el syngas ya estaba producido a características óptimas para producir el biodiesel.
En la siguiente tenemos los puntos más importantes. Primero es el pretratamiento de la biomasa. Esto es importante sobre todo porque para la cama de leche fluidizado que proponemos en la gasificación es importante el tamaño de las partículas, en este caso la biomasa, tienen que estar bastante ligeras y precalentadas. Entonces ese es el pretratamiento. Luego viene la generación del gas de síntesis. Luego se purifica este gas para eliminar trazas y tratar de hacer que la composición H2CO, como les decía hace rato, fuera óptima. Y después ya introducir la corriente de syngas para producir el metanol y del metanol hacer una reacción de transesterificación para producir el biodiesel. Ahora, estas características están de temperaturas altas y de presiones altas, pero más adelante en la presentación les platicaremos de un proceso más utilizable en la Universidad Iberoamericana a condiciones distintas. Y en la reacción del biodiesel básicamente se da ya una vez que tenemos el metanol, que es biometanol, porque fue propuesto de una síntesis verde, se mezcla con el aceite vegetal y así obtienes los ésteres grasos, ¿no? Que son los componentes del biodiesel, y un subproducto que tienes es el glicerol o la glicerina. Ahora, también es importante mencionar que es necesario tener un catalizador en esta reacción por la naturaleza de la transesterificación, y el que proponemos nosotros es el hidróxido de potasio por los rendimientos que arroja hacia la síntesis de biodiesel. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre la caracterización del biodiesel. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que al momento de usarlo con una aplicación en la industria ya de manera aplicada, es necesario que cumpla con ciertos parámetros. Lo primero que vamos a hablar va a ser de estos parámetros, que ya sea que requieran un mínimo o un máximo, o solamente un mínimo, en este caso como el número de cetano o el punto de inflamación. Esto es necesario para que cumpla con ciertas especificaciones, ya sea establecidas por la ISO o por la Sociedad Americana de Caracterización de Materiales. Primero aquí tenemos el infrarrojo. Y bueno, aquí principalmente se encuentra en la región de infrarrojo medio. Al biodiesel tener un éster, esperaríamos que tuviéramos una banda característica en los 1700 centímetros a la menos 1 de longitud de onda, ya que esto es característico del carbonilo. Y luego, este análisis es importante y además es sencillo de aplicar, por lo que es muy usado al momento de caracterizar en primera instancia el biodiesel. Entonces, digamos, eso es uno de los primeros pasos en la obtención del biodiesel. Luego tenemos el número de cetano. Esto es muy importante debido a que generalmente se usan motores diésel, el biodiesel, y bueno, requieres de una cierta ignición en los gasóleos para poder tener un buen rendimiento del motor y no dañarlo. Entonces, en términos generales, al tener un buen número de cetano adecuado para el biodiesel, tienes una facilidad al momento de la ignición, y esto se prueba en un motor de ensayo monocilíndrico, en el que tú pruebas la combustión en diferentes aspectos para ver si realmente funciona o no tu producto. Luego tenemos la densidad, y la densidad va de la mano con la cantidad energética que tenga tu combustible. Entonces, tú tienes que tener un punto medio de densidad, porque si te pasas es malo y si te quedas por abajo también. Si te quedas por abajo, por ejemplo, pueden aparecer problemas al momento de combustión, de hacer la combustión, y te quedas con poca energía y no tienes un buen rendimiento del motor. Por otra parte, si tienes una densidad arriba de la necesaria, puedes tener problemas en la pulverización del combustible en los inyectores. Y este método en general se define por medio de un aerómetro de vidrio. Luego tenemos la viscosidad. Aquí necesitamos una viscosidad mínima para evitar las fugas en la bomba de los inyectores, también por ende no tener pérdidas en la potencia del motor al estarlo accionando. Y también la viscosidad es necesaria para poder tener una buena lubricidad en el sistema de combustible. Y si nos llegáramos a pasar de la viscosidad adecuada, también genera problemas en la pulverización del combustible, por lo que también es importante tener un control en este parámetro. Y bueno, la determinación es mediante un viscosímetro capilar de vidrio. Luego tenemos el metanol, que aquí le voy a dejar la palabra a mi amiga María para que lo explique.
Bueno, para el contenido del metanol, sabemos que un contenido elevado de este puede llegar a provocar problemas de lubricidad y en el número de octano, y también puede generar una baja inflamación, viscosidad y densidad. Y estos altos valores de metanol pueden ser debido a inadecuadas operaciones de destilación y o de lavado con agua. El método a utilizar es para determinar el contenido de los ésteres metílicos de ácidos grasos. Y siguiente, por favor. Para el punto de inflamación, esta es la temperatura a la cual los valores desprendidos por el biodiesel se inflaman al aplicar una llama, que debe ser como mínimo de 120 grados centígrados. Este valor depende de la materia prima y del proceso de transesterificación. Generalmente se determina para satisfacer temas legales de seguridad. Una vez que este se determina, sirve para conocer si existe una cantidad excesiva de alcohol no reaccionando en el proceso de obtención de biodiesel. Aquí podemos ver unos ejemplos para poder hacer una comparación. Aquí podemos ver el infrarrojo de biodiesel y en las tablas de abajo se pueden ver cómo las propiedades van cambiando dependiendo si es biodiesel a partir de aceite vegetal, un gasóleo o aceite de girasol. Y en la siguiente lámina podemos igual ver para la viscosidad y el punto de inflamación y encontramos esta gráfica que nos puede dar el comportamiento del contenido del metanol en biodiesel. Posteriormente, el procedimiento experimental se basa en 5 puntos, que es la preparación de sosa en metanol, producción de biodiesel, recuperación de los productos, purificación y el análisis de los productos obtenidos. Y este procedimiento se puede hacer en la universidad, teniendo unas temperaturas un poco altas, pero se puede llegar a hacer. Y como conclusión, podemos decir que el biodiesel se ha convertido en una gran fuente de energía renovable. Como dije, nuestra propuesta asegura que cada proceso sea sustentable. Debido a la gran variedad de aceites vegetales y a las diferentes composiciones de estos, se pueden producir biocombustibles con diferentes características entre sí y que las técnicas de caracterización son necesarias para garantizar la calidad y seguridad del biodiesel producido. Muchas gracias.